El título del mensaje que voy a compartir hoy es Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. La Pascua es la celebración más significativa que encontramos en la Biblia. Los judíos la recuerdan como pueblo por su liberación de la esclavitud. Creo que muchos de ustedes habrán visto algunas películas donde vemos al pueblo celebrando la Pascua como una indicación clara dada por Dios a ellos. Porque Dios tenía preparada su liberación. Y los cristianos la recordamos por la obra redentora, por la obra liberadora de Cristo en la cruz a favor de los que creen en Él como Señor y Salvador. Y nosotros estamos acá por eso, porque lo reconocimos como Señor y Salvador. Y venimos a celebrar su presencia en medio nuestro, en actitud de gratitud. La palabra Pascua en hebreo es pesar. Significa pasar por altos. Tengan presente esta palabra, es clave. Pesar significa pasar por alto. En el caso del pueblo judío, la muerte pasó por alto los hogares que tenían rociada la sangre del Cordero. Y en el caso de los cristianos, consideramos que Cristo fue el Cordero de Dios, que derramó su sangre a favor de aquellos que creemos en Él. Jesús, de acuerdo con lo que dice en la Biblia, es el Cordero de Dios, que entregó su vida voluntariamente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con relación a esto, Pablo en 1 Corintios 5:7 dijo que Cristo es nuestra Pascua. Además, Pablo, al referirse a Cristo y el obrar del Espíritu Santo, en Romanos 15:13 expresó: y el Dios de esperanza le llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra esperanza, como dice una canción, está puesta en Cristo, no en una religión. Yo no me considero religioso y creo que ustedes tampoco se consideran religiosos. ¿Por qué? Porque la religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Y nosotros fuimos alcanzados por Dios. Dios nos ha impartido un don, que es la fe. Nosotros tenemos una experiencia de fe, por eso creemos en Él. Por eso observamos sus enseñanzas. La fe se funda en la conversión, en el cambio de vida profundo que produce Dios en aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, al creer en Jesús, en su obra a nuestro favor, la gracia de Dios nos alcanza. Su favor se hace efectivo en nuestras vidas, dando lugar a la reconciliación con Dios. Nosotros, mientras estuvimos alejados de Dios, nos constituimos en enemigos suyos. Pero Él, por su amor, se acercó a cada uno de nosotros y nos dio una nueva oportunidad. Nuestra Pascua es Cristo, entonces, en primer lugar, porque hace posible nuestra liberación. Antiguamente, los esclavos tenían que pagar un precio, y a este precio se lo llamaba redención. Al que pagaba el precio para liberar al esclavo, se le decía redentor, y aquel que recibía el beneficio de la libertad era llamado redimido. ¿Quién pagó nuestro precio? Jesús, nuestro Redentor. Y nosotros, porque el precio fue pagado, somos redimidos, liberados. Cristo, a los que creen en Él como Señor y Salvador, los libera de la deuda de los pecados cometidos. Cada uno de nosotros
somos conscientes de nuestras faltas, de nuestros errores. Y tenemos la necesidad del perdón. Y el único que nos puede perdonar es Dios. Es Jesús. Él entregó su vida en rescate nuestro. Él pagó con su propia vida, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida para aquellos que creen en Él. La forma en que se acredita este precio a nuestro favor es reconociéndolo a Jesús como nuestro soberano, como aquel que puede tomar el control de nuestra vida y darle propósito. La Pascua nos recuerda especialmente dos experiencias en las que Dios intervino e hizo posible la liberación de quienes creen en Él. Por un lado, la Pascua hebrea nos recuerda la ocasión en que Dios liberó a su pueblo de la muerte y del estado de esclavitud. Dios tenía prevista la liberación de su pueblo, por lo cual dio claras indicaciones de cómo prepararse para ese día. Dios, a través de Moisés, en Éxodo 12, 3 al 14, este es un texto clave, que lo tenemos que tener claro porque hay mucha gente que no sabe esto, porque no leen la Biblia. Se supone que nosotros somos el pueblo del libro y que tenemos que tener muy en claro estos textos. Éxodo 12, 3 al 14 dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirán el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o entre las cabras. El cordero que fue sacrificado para nosotros fue Cristo, el Cordero de Dios. El sacrificio es suficiente. Sigo con el relato relacionado directamente con el pueblo hebreo. Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan, sin levadura y con hierbas amargas. No comerán nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. Y de esta manera lo comerán, ceñidos sus lomos, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y la sangre les será por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre ustedes, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destrucción cuando yo llegue a la tierra de Egipto. Y este día les será memorable, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. La Pascua, Pesaj, conmemora la oportunidad en que la muerte pasó por alto el hogar de los hebreos. Dios, antes de ser liberados, les había indicado que pintasen las puertas de sus casas con la sangre de un cordero, por lo cual esto iba a servir de señal para que la muerte pasase por alto.
Por otro lado, el poder liberador de Dios se hizo, como dijimos, evidente en Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, con relación a esto, dijimos que afirmó: Cristo es nuestra Pascua. Porque su sangre derramada en la cruz en términos espirituales cubre a aquellos que creen en Él. La sangre de Cristo cubre nuestras vidas. Si creemos en Jesús como Señor y Salvador. Y la muerte segunda, cuando Cristo venga, no nos va a alcanzar por la fe en Jesús como nuestro Señor. De acuerdo con lo expresado en la Biblia, entonces, Cristo es el Cordero de Dios, sacrificado una vez y para siempre, lo cual hace posible que la muerte espiritual no nos alcance. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, 18 al 21, dice: pues ya saben que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos nosotros, antes de encontrarnos con Cristo, llevamos una vida vacía, una vida vana, sin propósito. Cristo le dio propósito a nuestras vidas. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes, por amor de nosotros, por medio de Él creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y su esperanza sean en Dios. Asimismo, nuestra Pascua es Cristo. En segundo lugar, porque hace posible nuestra resurrección. El apóstol Pablo en Romanos 1:4 expresó que Cristo fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por su resurrección de los muertos. El mensaje de esperanza que proclamamos halla en la resurrección su mayor sustento. No compartimos el mensaje de un mártir más o de un muerto que pasó a la historia. Proclamamos el mensaje de uno que vive en el único Dios verdadero, que se dio a sí mismo y resucitó de entre los muertos. No seguimos a un mártir más, a alguien que simplemente murió e hizo algo en favor nuestro. Seguimos a aquel que vive aún hoy y que habita por la fe en nuestras vidas. Si no fuese así, como dijo el apóstol Pablo, sería vano, sería vacío, sin sentido nuestro mensaje. Pablo en 1 Corintios 15, 12 al 22 dijo: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios si Cristo no resucitó, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo estaba defendiendo su fe, planteando la consistencia, la fortaleza de aquello que él creía. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, porque cuestionaba la resurrección de Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, su fe es falsa. Nuestra fe sería falsa. Y todavía estaríamos en nuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Pablo, cuando habla de los que duermen, habla de los que han muerto, que han creído. Nosotros tenemos familiares, gente muy querida que ya ha partido a la presencia de Dios. Si nuestra fe no fuese cierta, ellos estarían sin esperanza y nosotros también. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima.
si Cristo no hubiese resucitado. Mas ahora Cristo, y esta es la afirmación de Pablo, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por nombre, también por nombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es lo que creemos. Y tenemos que tener la capacidad de fundamentarlo. ¿Saben de la responsabilidad que tienen ustedes, cada uno? No podemos dar testimonios a ciegas y a tientas. Tenemos que tener claramente en saber dónde están estos textos que fundamentan nuestra fe, que nos ayudan a dar testimonio claro y firme a aquellos que necesitan conocer esta verdad. La resurrección de Cristo es producto de la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros merecía el perdón. Cristo nos hace renacer a una nueva esperanza de vida, para vida abundante en el presente y vida eterna en la presencia de Dios. Pedro en 1 Pedro 1, 3 al 9 dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, una herencia que no se corrompe, inmaculada, limpia, sin suciedad, y que no se marchitará, dado que no pierde su vigor. Reservada en los cielos para ustedes, para nosotros, que son protegidos, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Tenés en claro que Jesús vuelve? Y que cuando Él vuelva, nos va a dar a todos los que creemos en Él la oportunidad de vida eterna, en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman, a quien ahora no ven pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Esto dicen las Escrituras a favor nuestro. La fe en Cristo alienta nuestra esperanza, porque así como Él resucitó, también lo haremos nosotros. Amén. En este sentido, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que ya han partido a su presencia. ¿Cómo será la experiencia de la resurrección? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Cómo va a ser la experiencia de la resurrección? El apóstol Pablo, para explicar cómo será la experiencia de la resurrección, usa la imagen de la semilla, que para dar lugar a lo nuevo debe morir y transformarse en algo superior. ¿Quién de ustedes hizo alguna vez una germinación con un poroto? Bien. ¿Vieron lo que pasa? En un momento determinado el poroto se abre y aquello que contenía la semilla comienza a desarrollarse, comienza a crecer y la cáscara queda. Este cuerpo simplemente nos contiene circunstancialmente, porque en algún momento vamos a ir a tierra, pero lo extraordinario es que vamos a ser levantados en gloria. Nuestros cuerpos van a ser glorificados por la gracia de Dios, por el amor de Dios,
en forma análoga, en forma similar, en términos espirituales, cuando Jesús vuelva, todo nuestro ser corruptible será transformado en incorruptible. Todo nuestro ser, cuerpo, espíritu, alma, pensamiento, voluntad y emociones será transformado de corruptible, de algo que se corrompe, de algo que se pudre, a algo incorruptible. Con relación a esto, en 1 Corintios 15, 35 al 38 dice: pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. Esta es promesa de Dios y la tenemos en las Escrituras. Más adelante en 1 Corintios 15, 42 dice: así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Promesa de Dios para nosotros. Y continúa diciendo en 1 Corintios 15, 53 al 54 lo siguiente: pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Victoria asegurada para nosotros por la fe en Jesús. Asimismo, en 1 Juan 3, 2 al 3 dice: sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica en sí mismo, así como Él es puro. Mientras tanto, en 1 Tesalonicenses 5, 23, la exhortación es clara: el mismo Dios de paz le santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma, pensamiento, voluntad, emociones y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios no tenga que reprocharnos, que seamos irreprochables. Y vos sabés en qué te puede Dios reprochar. Sabés qué tenés que abandonar, qué cosas tenés que hacer para mejorar tu estilo de vida, para mejorar tu relación con Dios. Y Dios es tan bueno que si lo buscamos, nos da la fortaleza para cambiar lo que haya que cambiar. Mientras tanto, en 1 Tesalonicenses 5, 23, entonces, Él nos alienta a la santificación. Además, nuestra Pascua es Cristo en tercer lugar. Nuestra Pascua es Cristo en tercer lugar porque hace posible nuestra transformación. El poder de Dios se manifiesta para restauración del ser humano. El restaurar implica volver a nuevo, volver algo a su posición original. Una ilustración que nos ayuda a comprender el valor de la restauración es el kintsugi, que es una técnica japonesa para reparar cerámica rota, donde las fracturas se reparan con oro y otros metales preciosos en lugar de ocultarlas. Y así de pronto una vasija rota tiene esta soldadura, en muchos casos de oro, lo cual logra la reparación, la restauración y le da más valor a esa pieza. Es una práctica que se considera también una filosofía de vida, que celebra la belleza de las imperfecciones y las cicatrices, viéndolas como parte de la historia de un objeto. Y nuestras cicatrices en Cristo, cuando los servimos por amor, embellecen nuestras vidas. Asimismo, cuando se habla de restauración en la Biblia, implica volver a nuevo, volver algo a su posición original. Hay obras de arte que requieren de especialistas
para ser reparadas, a los cuales se los llama restauradores. Cristo es nuestro restaurador. Dios es nuestro restaurador. El ser humano fue creado por causa del amor de Dios. Sin embargo, la práctica del pecado arruinó la relación con Dios, por lo cual buscó la forma de restaurar la relación con Él. ¿Hay algún pecado todavía en tu vida? ¿Hay algo que todavía es una debilidad que te cuesta controlar? ¿Sabes una cosa? Que si en oración las pones en las manos de Dios, esa debilidad, Dios te fortalece y te da la capacidad de vencer eso que te cuesta. Pero tenés que confiar en el buen alfarero, que es Dios, para sanar, para restaurar. El ser humano fue creado por la causa del amor de Dios. Sin embargo, esta práctica arruinó la relación con Él. Por este motivo se entregó a sí mismo para que sus criaturas fuesen restauradas y recuperasen su relación como hijos e hijas de Dios. Solo quien acepta el sacrificio redentor de Cristo en la cruz recibe la oportunidad de ser considerados hijos e hijas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Solo es hijo o hija quien acepta a Jesús como su Señor y permite que Él gobierne su vida. Y no es que perdemos nuestro libre albedrío, lo seguimos conservando porque cada día decidimos seguirle, ¿o no? ¿O no te cuesta algunas veces? La decisión es diaria. Y esa primera decisión de fe fue clave y es clave. Recordá siempre ese primer amor y afirmate en Él. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron a Cristo, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18 expresó que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. ¿O no te tratan de loco en algunos lugares? ¿Cómo crees en eso? Pero nosotros sabemos que no somos locos. Tenemos en claro a quién hemos creído. El mensaje de la cruz es locura. No es comprensible para aquellos que no abren su corazón a Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros éramos hombres y mujeres naturales, que cuando escuchábamos del Evangelio nos parecía cosa extraña, hasta que un día abrimos nuestro corazón y aquello que no entendíamos, Dios comienza a revelarlo por su Espíritu a nosotros. Y en la medida que estamos en comunión con Él, cuando leemos la Escritura, se abre a nosotros. Por lo cual, lee tu Biblia cada día. Nosotros podemos hablar con Dios. ¿Cómo? Orando. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Ojo, cuando alguien te diga Dios me habló. Porque si no se funda lo que dice la Escritura, está diciendo pavadas. Dios se revela a través de la Biblia a nosotros todavía hoy. Por lo cual, cuando ores, ten tu Biblia abierta. Porque así como vos hablas con Dios, Dios te habla a través de su palabra y te va guiando en la lectura y se va revelando a tu vida.
Solo quienes están dispuestos a abrir las puertas a Cristo pueden comenzar a comprender la palabra de Dios. Jesús en Apocalipsis 3:20 dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Dios cena cada día con vos. Cuando abrís tu Biblia y le das espacio para que te hable y se revele en manera especial, Dios siempre está esperando en la puerta del corazón, atentas a que las personas se abran a Él. ¡Qué paciencia que nos tiene! ¡Qué paciencia que nos tiene! Aún habiéndolo aceptado, ¿cuántas veces miramos para otro lado? Mi proceso de madurez espiritual comenzó alrededor de los 11 años. A los 16 tomé la decisión de bautismo por inmersión. Vengo de origen católico, antes me bauticé por aspersión. Y entre los 16 y los 23 me costó mucho entender los propósitos de Dios para mi vida. Pasé por muchas crisis y a partir de los 23 me afirmé. Y conocí a otros que se convirtieron más chicos que yo, otros más grandes que yo, que en cuestión de semanas y de meses tuvieron un giro en sus vidas extraordinario. Cada uno de nosotros tiene un proceso distinto y no nos podemos juzgar por esos procesos, pero sí tenemos que apoyarnos en los momentos de debilidad. No justificarnos. Dios siempre está esperando a las puertas. Dios nos ha dado la oportunidad de restablecer una relación cercana con Él. Dios, para darnos una nueva oportunidad de reconciliación, se dio a sí mismo en la persona de Cristo. En este sentido, en Filipenses 2:8 dice: Él, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en lo que estamos celebrando, a este Dios que se hizo hombre, que se humilló a sí mismo hasta lo sumo, y nos mostró su poder, que aún muriendo en la cruz, resucitó. La ley de Dios contenida en el Antiguo Testamento es como una sombra, un anticipo de lo que habría de acontecer a través del sacrificio redentor de Cristo. En Hebreos 10:1 dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Más adelante en Hebreos 10:11-12 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios en actitud de victoria para nosotros. Y continúa diciendo en Hebreos 10:15-17 lo siguiente: el Espíritu Santo atestigua lo mismo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añado: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no se va a acordar nunca más de tus pecados y tus transgresiones. ¿Crees en esto? Amén. Pero no sigas pecando. Dios está bueno, te va a seguir perdonando. Pero el riesgo que corres es que pierdas la sensibilidad espiritual y pierdas muchas bendiciones. Sé sensible a la presencia de Dios en tu vida, que te va a marcar cómo corregir tu andar.
La obra redentora de Cristo en la cruz libera de la esclavitud al pecado y nos restaura en el lugar de hijos e hijas de Dios, dando lugar al poder transformador de Dios sobre nuestras vidas. La fe en Cristo es lo que hace la diferencia entre una vida sin propósito y vacía y una vida con sentido, abundante y eterna. Pablo nos desafía a dar lugar a la transformación de nuestra mente. Él, en Romanos 12:12 expresó: y no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hay que trabajar con esto, encomendando nuestros pensamientos a Cristo, para que no anden deambulando por ahí haciendo lo que quieren. Porque cuando oramos, ponemos en control estos pensamientos. Que en estos días en los cuales celebramos la Pascua, podamos renovar nuestra esperanza en Cristo, quien hace posible nuestra liberación. Él libera del yugo del pecado, de las ataduras del pecado. El pecado ya no puede tomar el control sobre nuestras vidas si sometemos nuestras vidas a Cristo como Señor y Salvador. En Cristo hallamos la certeza de nuestra resurrección. Cuando Él venga en los últimos días para ejecutar el juicio final, quienes hemos depositado nuestra fe en Cristo, seremos levantados para vida eterna. Amén. Mientras tanto, Cristo obra con poder sobre nuestras vidas para transformarlas, produciendo cambios profundos en aquellos que han decidido vivir bajo la soberanía de Dios. En Cristo es posible hallar vida abundante en el presente y vida eterna en la presencia de Dios. Oramos. Señor del cielo, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, reconocemos lo finito, lo limitados que somos cada uno. Te estamos tan agradecidos porque un día te acercaste a nosotros sin merecerlo, Señor. Gracias, Padre, porque nos hablaste de tantas maneras y a través de tantas personas y situaciones nos tuviste tanta paciencia hasta que un día te prestamos atención y decidimos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, porque su sacrificio en la cruz nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Gracias, Padre, porque ya no hacen falta esos sacrificios de animales que se hacían en la antigüedad para pedirte perdón, para reconciliarse contigo, porque vos entregaste al único Cordero capaz de liberarnos de la esclavitud al pecado, capaz de limpiarnos de toda maldad, porque su sangre preciosa derramada en la cruz cubre nuestras vidas. Por eso Cristo es nuestra Pascua, porque la muerte pasa por alto nuestras vidas a partir de la fe en Él. Gracias, Padre, porque no solo nos das la certeza de vida eterna, la certeza de que vamos a partir cuando llegue el momento a tu presencia, sino que además de esa promesa de vida eterna, nos has dado la promesa de vida abundante, de una vida con propósito, de una vida con sentido. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacer a un lado aquellas cosas que no ayudan a permanecer en tu camino. Ponemos ante tu altar esos pensamientos negativos, destructivos, para que vos, Padre, los tomes y nos ayudes a pensar en todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, pensar, Padre,
Renueva la mente de tus hijos y de tus hijas en esta hora, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, porque solo en ti hay salvación. Gracias. Gracias por la paciencia que nos has tenido y que nos vas a seguir teniendo. Ayúdanos a no conformarnos hasta donde hemos llegado, sino muy por el contrario, estemos dispuestos a esforzarnos para mejorar la relación con vos y con aquellos que nos rodean. Te alabamos y te bendecimos en esta hora por tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén, Señor.